que por el por lo que significan este pequeño espacio, me gustaría, sobre todo después de la vez pasada, que planteemos un poco oscuro la situación, más irme a lo que es el conocimiento del ser humano y eh, realmente existe una época de oro del pensamiento humano. Ya le Nosotros cambiaste la estamos en voz. una época de oro, es, digamos, la culminación de una evolución del ser humano. Algunas personas dicen, por ejemplo, algunos estudiosos de la filosofía humana, más que estar en la actualidad en lo que se llamó la Homo sapiens, ahora estamos en el Homo tecnológico, Sí. una etapa superior de la evolución, donde el ser humano, lo que le llaman normalmente el hombre, compostamente el hombre, se relaciona con la máquina Sí. y de alguna forma conquista el medio ambiente, el universo, a través de las máquinas. Esto parte un poco desde la revolución industrial en Inglaterra, donde se empieza a, a, a crear un gran vínculo entre el hombre y la máquina, ¿no? Sí. Cosa que se ha ido desarrollando cada vez más, ¿no? Por ejemplo, en 1957, cuando todavía no llegabas a esta tierra, lanzaron el Sputnik, ¿no? Y me acuerdo que decían que había comenzado la conquista del espacio. El hombre Súbele un conquista. poquito más. Está en Y no tenemos el acto bocina de la hacia el centro. evolución. Nosotros pensaríamos, estamos realmente en una etapa de oro. Es la, la gran etapa de oro. Mira, Déjale antes encima de la otra. de llegar a este mundo que vivimos ahora, el hombre era más intuitivo, eh, su intuición era más importante, analizaba y de ahí sacaba conclusiones que incluso atañían a los mismos seres humanos. Sí. Por ejemplo, entre los mayas, Chac, relacionado con Marte. Sí. Pues, 780 días dura un ciclo sinódico de Marte, Sí. o sea que se vuelva por en el mismo lugar en el cielo. A partir de esto, analizaron que duraba 3 ciclos de 260 días. Ujú. ¿Qué sucede en 3 ciclos de 260 días? ¿Y qué relación quiere con el mundo, con la lluvia, con las cosechas? Cuando está más lejos del sol, ¿qué pasa? Cuando está más cerca del sol, ¿qué pasa? En fin, hay una relación de ese planeta con el sol que influye en nosotros. Te dice, por ejemplo, que los eh, antiguos mayas no eran astrónomos, Sí. sino astrólogos. Sí. ¿Por qué? Porque intentaban dilucidar ese movimiento en el cielo, ese ciclo en el cielo, en que Parece que tuvimos una desconexión con Marte Trejo. En un momentito más volvemos a establecer comunicación. Aquí son las 9:47. Muchas gracias a Shugao Quetzalmixcuar, que nos manda saludos. Y bueno, ya estás de nuevo al aire, Marte. De repente se congeló. Nos decías.
Sí, por ejemplo, Venus, ¿no? Súbele. Venus dura 584 días su ciclo, Sí, pero 5 ciclos de Venus equivalen a 8 años, sí, 2.920 días. ¿Qué sucede en 2.920 días? Pero además, si 2.900 días, esos 8 años, lo multiplicas por 13, te da 104 años. sí, Entonces, es un periodo larguísimo de 104. ¿Qué, qué va a suceder en la Tierra en cada uno de estos ciclos y en 104 años? A una observación de la naturaleza. Y de ahí llegas a conclusiones. Entre los griegos, por ejemplo, Pitágoras, que significa el que habla, el que diserta en el ágora, el Pitágoras, sí, creó incluso una universidad, ¿no? La Universidad Pitagórica. Cuando a él le decían, oye, eres un sabio, no, él decía, soy un filósofo. sí, ¿Qué significa filósofo? Filos, amigo, sofos, conocimiento, soy amigo del conocimiento. ¿Por qué? Porque se dedicaba a observar, a intuir, a, a tratar de conocer por qué el comportamiento humano, por qué los ciclos de la Tierra influían en el comportamiento humano, e incluso creó la primera universidad, sí, porque era un lugar donde estudiaban de todo, ¿no? Matemáticas, geometría, filosofía, humanismo, etcétera. Era una universidad. Platón, pues el método de Platón hasta ahora se sigue actualizando. Prácticamente el método del pensamiento del hombre occidental está muy relacionado con lo que Platón planteaba acerca de las ideas, de qué son las ideas, del idealismo, de cómo se conforman esas ideas de las cosas, aunque en realidad sean otra cosa. Por ejemplo, todos decimos, el perro es un perro noble, es el mejor amigo del hombre, pero a ti te ha mordido un perro y no por eso puedes decir que todos los perros son malos. Una excepción, el amigo del hombre fue el que te mordió. sí, El que te muerda un perro no exceptúa la idea de que tú tienes el idealismo que tienes acerca de un perro, que es un amigo, aunque te muerda. Tu amigo te muerda, no deja de ser tu amigo. Cuando muchas veces tu madre te dice, es que me has decepcionado, porque no eres el hijo que yo pensé. ¿Qué es lo que tiene? Una idea de hijo que no se adaptó a ti y por eso la has decepcionado. Ella pensaba que la idea de hijo debía ser de cierta manera, que no ligó con su hijo. Entonces, eso no quiere decir que el hijo sea una idea, sí, ¿sí? Pero que sale malo, ¿no? Como se dice comúnmente, no te salió igual a lo que es un hijo. Esa, esos conceptos platónicos hasta ahora se siguen manejando, forman base del pensamiento. Buda es un personaje que no está buscando una máquina para hacerte reaccionar, no está inventando nada, ruedas, nada, sino que te dice que analices tú mismo la realidad, sí, que veas cuál es la causa de tu sufrimiento, porque la causa de tu sufrimiento no es a la falta de un coche, no es porque no hay un carruaje, porque no tienes la mujer más bella del pueblo, no, las causas de tu sufrimiento están adentro de ti. Entonces, es una
forma más intuitiva de pensar. Por eso yo creo, Gerardo, que la época del oro no es esa, sino es una época anterior a Cristo, cuando realmente el pensamiento humano llegó a estas conclusiones de tan alto calibre, de observación del ser humano, de la naturaleza, la relación que existía entre la naturaleza y el ser humano, el equilibrio que podría existir de ambos. Y de ahí sale la gran filosofía que poco a poco se va borrando y va apartándose, quedando del lado del conocimiento. Ya poco a poco va borrándose esa forma de contemplar la naturaleza para intentar conquistar la naturaleza. Ya no existe un equilibrio entre la naturaleza y el ser humano, sino un intento de dominar la naturaleza por el ser humano, que es cuando se autonombra hombre, como homínido, como pináculo de la creación y de la evolución en la tierra, ¿no? Pero piénsalo, se ha superado esa manera de pensar. Por ejemplo, Alejandría. Alejandría era un puerto fundado por Ptolomeo, que era uno de los generales de Alejandro Magno. Cuando muere Alejandro, se reparten las propiedades, por así decirlo, los herederos, y a Ptolomeo le toca a Alejandría. Se llama Alejandría en honor a Alejandro. Llega un momento en que en Alejandría está inscrito todo el conocimiento humano, todo el conocimiento de esa época. Y el resumen de ese conocimiento está en la famosa biblioteca. Todo lo que llegaba a Alejandría, todo barco, debía proporcionar cuando menos un libro para la biblioteca. Entonces, imagínate el gran cúmulo de libros que habían de todo el conocimiento humano en ese lugar. Pero además, habían filósofos que se dedicaban a observar la naturaleza y llegar a conclusiones. Por ejemplo, Eratóstenes. Eratóstenes, observando la diferencia que había en un día entre Egipto y Alejandría, llegó al diámetro de la Tierra. Solamente observando por qué en este día aquí está el solsticio y aquí en este día hay una diferencia. Entonces dijo, si esta es la distancia de aquí tantas serían el diámetro de la Tierra. Y en efecto, Eratóstenes le atinó al diámetro de la Tierra. Aristarco concibió de que la Tierra no estaba en el centro del universo, por las cosas en que se movían, por las mareas, por una serie de cosas, por observación de los eclipses, y llegaron a la conclusión de la que la Tierra era redonda y giraba alrededor del Sol como los demás planetas. Observando cuando, por ejemplo, una persona grande con una cuerda le dice a un niño, tensa la cuerda y te voy a la giras alrededor de mí, te das cuenta no de
no gira de manera circular, sí que gira de manera elíptica, y tú que le estás forzando, estás en uno de los focos de la elíptica. Y ahí llegaron a la conclusión de que la Tierra giraba alrededor del Sol de manera elíptica. O sea, creaba una elipse de manera intuitiva. No era porque se cerraran en un cubículo científico como ahora, y después de 40 años llegaron a la conclusión que era elíptica. Era de manera intuitiva, por observación. Por desgracia, gran parte de esa forma de ver el mundo fue destruida. Y viene un retroceso en el conocimiento humano. Algunos dicen que es a partir de Ptolomeo y el Almagesto, porque Ptolomeo plantea la idea de que la Tierra está en el centro del universo, y el Almagesto, que es su obra cumbre, plantea de que las estrellas giran alrededor de la Tierra. Y durante miles de años los seres humanos creen que así es. Por lógica, si tú quieres, por intuición también te lleva a causas falsas. Es el caso de Ptolomeo. Pero no solamente eso, sino que se impone esa manera de pensar a la fuerza. Entonces los grandes filósofos son perseguidos. La última gran filósofa de la biblioteca de Alejandría, que es Hipatia, una mujer con unos conocimientos increíbles, es asesinada por la turba, y saquean la biblioteca de Alejandría y destruyen todo el conocimiento para poder imponer la idea de Ptolomeo, y es la idea que va a seguir durante cientos de años en lo que llamamos la Edad Media, que es una edad oscura. En América pasa algo similar. Cuando llegan los españoles, están tan admirados del conocimiento que aquí existe, impacta tanto el conocimiento que hay aquí, que deciden destruirlo. Un poco como Hipatia, son torturados los maestros de conocimiento, y es borrada todos sus libros. Famoso Auto de Fe de Maní, por ejemplo, aquí en Yucatán, realizado por el fraile Diego de Landa, en donde en la iglesia de Maní, en el atrio, llevan todos los libros del conocimiento, como en las épocas de Hitler, y lo queman para que ya no haya nada de ese conocimiento, considerándolo satánico por ser contrario a lo que ellos piensan. Todo esto da por consecuencia que exista un gran retraso en el conocimiento humano, porque prácticamente el mismo ser humano destruyó la época de oro de su pensamiento. A partir de ahí creo que existe una decadencia en el ser humano. Mi padre decía que cuando una cultura se convierte en civilización, comienza su decadencia. Por ejemplo, Atlántida, ¿no? Atlántida tiene un periodo de gran auge en que la cultura es tremenda, Atlántida es la luz de ese mundo. Pero después los atlantes se convierten en conquistadores, empiezan a imponer su manera de ser a los demás, empiezan a conquistar territorios, países, ciudades, y comienza su propia decadencia Roma. Sí.
en su auge hay un conocimiento tremendo, va a dejar las leyes, tantas cosas a la posteridad. Pero ¿qué pasa con ellos? Empiezan a conquistar, empiezan a tener enemigos cada vez más fuertes, hasta que finalmente la destruyen. Y entra otro conocimiento que va a trató de borrar todo lo que había y entrar a una época de oscurantismo. Algo también muy cierto después de una época de gran conocimiento. Hay como un retroceso. Y eso lo puedes ver en Alejandría, lo puedes ver a la llegada de los españoles. ¿Por qué? Porque los españoles llegan en tono de conquista. Conquista. Quiere decir destruir, supeditar, conquistar, digamos, eso, ponerlo a tu servicio, hacerlo tu esclavo. Cuando decimos que conquistamos el universo, nuestra idea está en conquistar, en hacer que el universo nos sirva. Pero ¿cómo nos puede servir el universo? Si no somos nada junto al universo. Entonces, ¿cómo puede servirte el universo? En el vacío no eres nada. El tiempo y espacio, la curvatura que existe en tiempo y espacio, ni siquiera la imaginamos. Decía en alguna ocasión Chaplin, y estaba con Einstein, y le dijo Einstein a Chaplin: yo a usted lo admiro porque es tanta el mundo que ha entendido el mensaje que usted les envía. Y Chaplin le contestó: yo lo admiro más a usted porque tanta gente que lo admira y que no saben nada de lo que dice, ni entienden nada de lo que dice, y sin embargo lo admiran de manera, o sea, la admiración por lo que no sabes, porque ni siquiera sabías qué te estaba diciendo Einstein, ¿no? Pero tú lo admirabas, era el ciudadano más popular en su tiempo, donde iba Einstein, miles de la gente lo aplaudían, lo vitoreaban, le daban regalos, ofrendas. Nadie tenía la peregrinaria de qué te estaba diciendo Einstein, porque te hablaba en un idioma que tú simplemente no conoces, pero lo admira. Como, no sé, podemos admirar a las superestrellas del rock. Muchos no saben ni qué están diciendo, pero los admiramos. Son superestrellas. Marte, pues interesante todo lo que nos planteas en términos de del reto que tenemos como seres humanos, no solamente de comprender un poco sobre nosotros mismos, que es muy poco, y mucho menos sobre la naturaleza y el universo, y en qué hemos convertido esta aventura realmente en una degradación y trastocar por completo el orden de las cosas con la cuenta regresiva de esta amenaza que pende como una espada de Damocles sobre nuestra cabeza. Y pues ahí está, que si dirigimos nuestra civilización hacia la naturaleza, pues entonces podemos prevalecer y pensar en construir una mejor civilización. Pero si seguimos confrontándonos, si seguimos compitiendo, si seguimos utilizando los recursos, y ahora con este presidente Donald Trump que ni siquiera cree en el cambio climático, cuando apenas en estas 2 semanas se ha advertido del desquebrejamiento de las capas del Antártico, creando los grandes icebergs
pueden poner incluso en riesgo a ciudades en las costas, pues bueno, pues ahí están las grandes lecciones que la Tierra le ha dado a la humanidad. Y también gracias por compartirnos este gran esfuerzo de los pensadores griegos, sobre todo en esta época pre y post-socrática, con Solón de Alejandría, con Hipatia y con todos estos grandes pensadores que pusieron en perspectiva ideas que cambiaron el mundo y que todavía hoy están vigentes. Pues muchas gracias, Marte Trejo, por este enlace semanal, y deseamos que pues tengas un feliz fin de semana y hasta el próximo encuentro, el próximo viernes. Claro, y solamente decirte que valdría la pena que empezamos a reconectar esa manera de ver. Las próximas ocasiones vamos a tocar algunos personajes muy importantes para la historia, como Rama, como Krishna, sí, como el mismo Buda, y vamos a interiorizarnos un poquito más en lo que estas personas pensaban y lo importante que es para nosotros reconectarnos la mente, porque como tú sabes, todo es mente, el universo es mental. El universo es mental. Muy bien, Marte, pues un saludo a la comadre Ale, y pues ya los monjes tibetanos de Drepung Losselin están a punto de llegar, y pues desearles éxito en todos estos conciertos. El 24 de mayo están aquí los monjes tibetanos de Drepung Losselin, las artes místicas del Tíbet, aquí en Mérida, y pues qué gran oportunidad. Tienen 4 días para pensarlo. Oye, y por cierto que estuvo allá la turbulencia fuertísima que avanzó el mar en la zona de Yucatán, pues prácticamente una tormenta. Ayer. Pero creo que también en México, en DF, estuvo terrible, ¿no? Sí, pues fue prácticamente esa es la realidad. Claro, tú en la ficción puedes decir que esto no existe, que una casualidad, pero lo que está pasando es realmente alarmante, ¿no? Y esa es una de las consecuencias de lo que ha pasado, ¿no? Sí. La terrible turbonada de ayer, pues en Progreso, en Campeche, y el mismo Distrito Federal, fue una cosa terrible, ¿no? Y nos alerta de todo lo que puede venir para nosotros, como decía aquella película famosa de El día después de mañana, ¿no? Y mientras tanto, pues mando un abrazo. Hoy preferimos mejor que no hubiera diapositivas, porque pensamos que este tipo de reflexiones deben de hacerse cara a cara, no cubrirnos con diapositivas, sino ver exactamente quiénes somos y qué pensamos. Esa es la base de la filosofía del ser humano. Gracias. Nos vemos el próximo viernes. Claro que sí. Gracias a Erika Valdivieso, Olivia Arrieta, que está en Querétaro, Shuwa Quetzalmicóatl, Daisy Alpizar, que también está en la tradición yoruba, a Rocío Sanjurja Jurado, a Selene, te mandamos un abracito, tu hija, que seguramente ella está viviendo, ¿dónde está viviendo ahora? ¿Está en Ciudad de México, Marte? Sí, ahí en Ciudad de México. Muy bien, pues un abrazo a toda la gente linda, a Sari Aguilar. Gracias por este enlace, Marte, buenos días. Bueno, nos vemos el próximo viernes.